Mis amados hermanos, ahora vamos a iniciar nuestra temática. La temática del día de hoy es la de las enfermedades mentales. Para eso vamos a iniciar con nuestra hermana Karen. Bueno, mi hermano Ricardo, así es. Y bueno, este es un tema que conocemos muy de cerca, bueno, en mi caso, debido pues a la profesión que ejercemos, y es el tema de las enfermedades mentales. Eh, Enfermedades mentales porque lo hablamos de esa manera porque también somos conscientes de que hay una salud de tipo mental. Entonces, así como hay salud mental, pueden haber, por decirlo así, enfermedades mentales, pero ahora lo vamos a ver como la definición como tal. ¿Qué es una enfermedad? O en el campo psicológico hablamos de trastornos mentales. Una enfermedad o trastorno mental es la alteración del balance físico, psíquico y emocional de una persona. Allí estamos hablando en la definición como tal que hay de tres aspectos: físico, psíquico y emocional. Físico, mental y emocional en una persona. Lo que hace que los procesos básicos de su vida diaria sean afectados negativamente. Los procesos básicos o sus áreas funcionales, su área laboral, su área familiar, académica, áreas funcionales de las personas se vean afectados de forma negativa. Entonces pueden haber alteraciones como en la forma de actuar y conducirse ante circunstancias habituales, la manera en que gestionamos nuestras emociones, la percepción de nosotros mismos y del entorno y de lo que nos rodea, la capacidad de aprendizaje e incluso el lenguaje. Todas estas áreas también se pueden llegar a ver afectadas debido a algún tipo de trastorno o enfermedad. Y ahora vamos a hablar por qué la diferencia entre el llamado trastorno o la llamada enfermedad, de acuerdo pues a dos perspectivas, que es una desde la parte médica o desde la medicina y otra desde la parte psicológica. Entonces, ¿hay diferencias entre estos conceptos? Sí las hay. A pesar de que la psicología se habla como una ciencia y la medicina también, la forma de abordar este tipo de condiciones es diferente desde estas dos partes. Cuando hablamos de la medicina, hablamos desde la enfermedad como tal. La medicina hace referencia a la enfermedad, es decir, a problemas que tengan como base o que sea orgánica. También la medicina busca utilizar fármacos para modificar los síntomas de este tipo de problemas o de este tipo de enfermedades, por decirlo así, que se estén presentando en las personas. Receta medicamentos en los casos en que haya patologías orgánicas o problemas físicos asociados a un problema psicológico. Y la teoría en la que sustentan es la de los desequilibrios neuroquímicos en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que se basan en que nosotros tenemos diferentes neurotransmisores en nuestro cerebro, o que son los encargados de la parte química cerebral que envían, digámoslo así, cierta información a nuestro cuerpo. Entonces, lo que busca la medicina es regular este tipo de desequilibrios neuroquímicos, y eso lo hacen comúnmente con medicamentos. ¿Para qué? Para poder menguar ciertos síntomas y mejorar el comportamiento, mejorar entre comillas el comportamiento de la persona. Por ejemplo, sucede mucho en los casos de las personas que tienen alucinaciones, que tienen cierta sintomatología física, con problemas relacionados a ansiedad, depresión. Entonces lo que buscan es alterar químicamente o reorganizar químicamente toda esta parte de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, para poder mantenerla estable. Esto realmente no es una solución, sino es algo que es
la ciencia y que la medicina utiliza y que ha visto que puede llegar a funcionar, pero si lo vemos de una perspectiva como el mundo está actualmente, podemos ver que las drogas hoy en día prácticamente tienen también ese tipo de funciones, y es alterar o, digámoslo así, provocar otro tipo de sensaciones para hacer creer que todo está bien. Entonces, desde ahí hablamos desde la parte médica, incluso esta parte de enfermedades mentales o trastornos mentales, si lo vamos a ver desde la medicina, las va a tratar siempre un psiquiatra. Es la persona o la especialidad que trata esta parte. Pero también hay otra parte que es la psicología, y entonces ahí ya hablamos de nosotros como psicólogos, que somos los que vemos, digamos, desde otra perspectiva, lo que es el tema de los problemas mentales, y ya hablamos como problemas relacionados con el aprendizaje, ayudar a las personas a que por sí mismas modifiquen las circunstancias negativas de su entorno o aprendan a utilizar otras estrategias más adecuadas para el afrontamiento de las mismas. Nosotros como psicólogos o desde el área de la psicología no recetamos medicamentos. Esto solamente se hace desde la medicina y lo hace un psiquiatra. Por eso es importante que aprendamos y que en este momento veamos la diferencia entre la parte de la psicología y la medicina. Si usted va al médico, a su EPS o al médico, y usted habla de cierta sintomatología que el médico va a asociar con problemas mentales o enfermedades mentales, por decir, a usted inmediatamente lo van a remitir a psiquiatría. Y el psiquiatra no va, digamos, a intervenir en su parte emocional, que tiene mucho que ver, sino que directamente va a tratar la sintomatología, porque realmente pues son médicos que entran en su área, esa es su área, su especialidad, la medicina. En cambio, la psicología sí aborda diferentes aspectos, aborda el tema emocional, aborda también el tema moral, muchas cosas intervienen también en la vida de las personas, porque sabemos que no somos seres únicamente físicos, sino que hay otras áreas en las que nosotros también debemos indagar. Digamos que en la parte de la psicología se busca llegar a la raíz del problema, porque muchas de las cosas o de los trastornos o de las enfermedades, por decirlo así, mentales, aparentan ser por algo, pero realmente tienen un deber ser o un fondo o una raíz que está mucho más oculta de lo que nosotros podemos ver. Entonces, la idea es poder, desde la psicología, dar las herramientas, pero siempre para que la misma persona vaya haciendo este descubrimiento y vaya mejorando su forma de vivir, su comportamiento, su área emocional, su área familiar, en todos los aspectos. Entonces, esta es como la parte que se da la diferencia entre los conceptos que hay entre medicina y psicología, pero también nosotros esta noche queremos hablar de varias áreas que deben ser importantes y que no se habla mucho acerca de esto. La gente normalmente asocia todos estos problemas mentales o enfermedades o medicina o el psicólogo. Ya, no hay más, no hay más. O vamos donde el psiquiatra o vamos donde el psicólogo. Pero realmente hay muchos temas que se pueden tratar desde otras áreas, y para eso el hermano Ricardo nos va a orientar acerca de esto y de cómo puede otras áreas y cómo podemos verlas desde un concepto diferente. Hermana, esta diferenciación entre el concepto que tiene la medicina y la psicología de las enfermedades mentales tiene una razón de ser, y es que nos demos cuenta de la responsabilidad que tiene finalmente algún factor de la enfermedad. Si nos damos cuenta desde la perspectiva médica, el responsable de la enfermedad es un desequilibrio bioquímico
a nivel del sistema nervioso central y entonces hay un responsable de solucionar la sintomatología y es el medicamento. Entonces, digamos que aquí se genera una dependencia al medicamento y el responsable es algo que está dentro de cada uno de nosotros, pero que como que no podemos hacer nada sino un médico. Mientras que la intervención del psicólogo finalmente se centra en mirar todos aquellos factores que pueden estar interviniendo en la persona que estén afectando su comportamiento. Y aquí la responsabilidad se centra en la persona, en darse cuenta, bueno, yo qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y qué consecuencias está generando. De esa forma, mis amados hermanos, nos damos cuenta que estos dos conceptos nos llevan a responsables diferentes, los factores neurobioquímicos y la responsabilidad de cada uno de nosotros frente al comportamiento que está asumiendo. Pero aquí nos damos cuenta que hay un enfoque diferente frente a nuestra perspectiva cristiana, y es que frente a las dificultades que nosotros tenemos, también hay un ser maravilloso y poderoso que se encarga, que nos sustenta y que nos apoya a superar todas esas situaciones. Entonces quiero que miremos esa diferenciación inicial de quién es el responsable o quién se responsabiliza de cada situación en cada una de las perspectivas, la médica, la psicológica y la cristiana finalmente, la que nos enseña nuestro Padre a través de su palabra. Y quiero que miremos en este momento cuál es la idea que nos hablan, sobre todo en las ciencias médicas, respecto a las dimensiones del ser humano. Nosotros nos podemos dar cuenta que no solamente somos cuerpo, por ejemplo, que también pensamos que hay una parte por allá que está intrínseca y entonces nos damos cuenta que hay una parte mental que se encarga de todos esos raciocinios, que planifica, que visualiza, pero también hay otra parte que podemos ver muy claramente, es la parte emocional, aquella que, digámoslo así, se puede meter en muchas situaciones de nuestra vida y nos puede desestabilizar porque nuestras emociones tienen una incidencia supremamente grande en nuestro comportamiento. Y desde esa perspectiva médica se tiene en cuenta también el área espiritual, pero quiero mostrarles la forma como se ve. Dicen, por ejemplo, respecto a la parte espiritual, es la clarificación de los valores, el compromiso con los valores, estudio y meditación, pero ahí no está Dios. Entonces, algo que me parece muy importante tener en cuenta es que ni la perspectiva médica prácticamente no tiene en cuenta a Dios, a menos como una perspectiva de, digámoslo así, de meditación. Y la parte psicológica, aunque tiene un desarrollo teórico que habla de la psicología transpersonal, donde se puede tener en cuenta una trascendencia, más no se puntualiza en el concepto Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, damos el centro, el enfoque a nuestro Padre Eterno, ese dador de la vida que nos puede ayudar en esas dificultades que tenemos. Y es tan cierto esto que en la Biblia aparece un versículo, Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, la Biblia hace tantos miles de años ya hablaba de estas dimensiones del ser, pero nos está hablando que debemos guardar todo nuestro ser como una totalidad. Y la que primero habla la Biblia es la parte espiritual, parte que se descuida en estas otras disciplinas. Y es importante que lo tengamos en cuenta para poder también tenerla como esa parte en donde vamos a encontrar sanidad, como se llama nuestro programa, Sanidad para Todos, en esta área de las enfermedades mentales. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí podemos ver esos factores que originan las enfermedades mentales desde la perspectiva médica, desde la perspectiva psicológica. Hay factores biológicos. Algunas situaciones particulares pueden generar alteraciones bioquímicas y metabólicas que afectan el funcionamiento psicológico de la persona, como por ejemplo el embarazo. Definitivamente en esos momentos de la vida, cuando hay cambios hormonales drásticos, hay cambios en nuestros comportamientos. La mujer vive unos cambios supremamente fuertes precisamente para albergar esa vida que está en su interior
y el cambio y digámoslo así, y volver a ese estado inicial es complejo, es difícil y se generan síntomas o situaciones como por ejemplo la depresión posparto. Pero por ejemplo, también sucede en los adolescentes. La cantidad de cambios bioquímicos que se dan en ellos hace que, por ejemplo, duermen mucho, pareciera que son muy perezosos, pero realmente su cuerpo está cambiando y necesita un gasto grandísimo energético y por eso ellos tienen sus comportamientos que también influyen a nivel emocional y entonces se desbordan un poco en ciertas situaciones, etcétera, etcétera. Efectivamente hay factores biológicos que afectan nuestro comportamiento y obviamente puede llegar a una enfermedad mental si hay un desborde de este tipo de situaciones, pero también hay factores psicológicos. Ciertas experiencias vividas por el sujeto pueden provocar traumas o dejar huellas psicológicas en su vida. Definitivamente, si, como un ejemplo, si vivimos un accidente de tránsito, un accidente cualquiera, es un momento de la vida que nosotros vamos a recordar y que va a generar una herida, que va a generar un recuerdo, que puede generar temores, que puede generar limitantes, etcétera, etcétera. Este es un factor que también va a determinar el origen de estas enfermedades mentales, pero también hay factores sociales, la cultura en la que una persona nace, su familia y el ámbito social en el que se desenvuelve resultan determinantes a la hora de que pueda padecer o no una enfermedad mental. Algo que es importante tener en cuenta ahora, mis amados hermanos, es que las enfermedades han evolucionado y su conceptualización. Hace unos años atrás, eh, comportamientos actuales se consideraban una patología, ahora no. Y eso se debe al cambio de concepciones o ideologías en nuestra cultura. Ahora hay una visión diferente, por ejemplo, de comportamientos como la homosexualidad o bueno, todo eso que está sucediendo con la ideología de género, tiene una visión totalmente diferente a la que hubo en un pasado, que se veía como el trastorno o como una enfermedad mental. Cambió con la cultura. Entonces, aquí hay un factor que debemos tener en cuenta que va a determinar ese diagnóstico respecto a lo que es o no una enfermedad mental. Pero nuevamente volvemos a ese llamado de atención. La ciencia no considera los factores espirituales, aquellas situaciones que nosotros sabemos que influyen en nuestro comportamiento. Hay un dicho que es muy llamativo, ¿no? Que dice, aunque no vemos el viento, lo podemos sentir. Y esa es la forma en que sabemos que existe. Y de hecho es una analogía que utilizamos con Dios. No lo hemos visto, no lo podemos ver, pero lo sentimos y sentimos su poder maravilloso y sobre todo nosotros, los hijos de Dios, que estamos tan dispuestos a saber de Él y de conocer de su palabra. Y en ese sentido, quiero que se den cuenta cómo la ciencia saca una parte supremamente importante y es esta espiritual por una falta de medición concreta que permita dar fe de la existencia de esta área espiritual, que lastimosamente no se va a poder corroborar así. Pero bueno, mis amados hermanos, recuerden que estamos en el programa Sanidad para Todos, que se transmite todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, por aquí por el 780 de la M y también por nuestras redes sociales, el Facebook y el YouTube. Bueno, vamos a seguir con esta diapositiva, mi hermana Karen. Bueno, así es. Y retomando el tema que decía nuestro hermano Ricardo acerca de cómo las percepciones acerca de la salud mental han cambiado de acuerdo con los tiempos, también vamos a ver cómo, bueno, cómo se consideraba anteriormente y cómo se hablaba de una palabra que de pronto va a ser como más conocida por todos nuestros oyentes o que se habla coloquialmente, que es la locura, ¿cierto? Entonces, digamos que esta palabra anteriormente se usaba o se determinaba para un comportamiento diferente, un comportamiento que de pronto se rechazaba de acuerdo a las normas sociales establecidas en ese momento. Estamos hablando de antes, el siglo pasado. Y significaba privación del juicio o del uso de la razón.
todo comportamiento que se saliera de las normas sociales estaba catalogado como locura, por decirlo así. Es decir, era totalmente rechazado y había que cambiar ese comportamiento, o cambiarlo o eliminarlo totalmente, y eso tenía que ver también con la persona que estaba pasando por ese comportamiento. ¿Por qué lo decimos así? Porque antiguamente se creía que era consecuencia de cosas sobrenaturales o demoníacas, y se abordaba la parte espiritual, pero la parte espiritual desde un área muy negativa, desde el área de que todo comportamiento que se saliera de esas normas, entonces venía de cosas sobrenaturales y venía de cosas demoníacas. Bueno, con el paso de los años hemos aprendido que hay muchos comportamientos. Por ejemplo, anteriormente las personas epilépticas, cuando se habla de la epilepsia, eran personas que eran tachadas de actos demoníacos, de brujería, de todo este tipo de cosas, cuando realmente de pronto estaban pasando por unas crisis o, por decirlo así, de epilepsia. Entonces también se pensaba que actuaba en el hombre como castigo divino o por la culpa de sus pecados. Y bueno, allí hay un tema bastante complejo que abordar, porque de cierta manera allí el pecado tiene mucho que ver con estos temas de salud mental, con estas aflicciones de espíritu, con estas angustias. Tiene que ver también el pecado, lo vacío que está el mundo, las almas. Miren, inicialmente cuando a uno le hablan acerca de la psicología o de dónde viene la psicología, se hablaba inicialmente, en los tiempos iniciales, del alma. Se hablaba como tal del alma. Y veamos que no estaban muy equivocados, porque realmente hay una necesidad muy grande en el alma de las personas que tenemos que entrar a mirar, y desde el área espiritual esto lo abordamos, y abordamos el alma, porque conocemos, nosotros como cristianos, conocemos que no solamente somos un cuerpo físico y una mente, sino que también somos un espíritu y somos un alma. Entonces, cuando nosotros aprendemos de que somos un ser integral, que no solamente hace parte de un cuerpo físico o una mente como tal, sino que también tenemos una necesidad espiritual, aprendemos que hay cosas que solo Dios puede llenar. Entonces, si yo soy consciente de que como ser, en mi parte integral también hace parte mi espíritu, voy a entender que ese espíritu necesita de cosas espirituales. Entonces ahí es cuando ya voy a buscar en Dios llenar esa necesidad, porque todas las personas tenemos un espíritu, y ese espíritu únicamente se sacia con Dios. Es la única manera de saciar esa parte de nosotros, esa parte integral. Entonces, tu cuerpo puede estar bien, de salud puede estar perfectamente, tu mente puede estar funcionando perfectamente, pero si tu alma y tu espíritu no están conectados con Dios, no estás bien en todos los aspectos. Tu vida necesita algo, hay una necesidad. Entonces, allí es cuando nosotros, a través del tiempo, podemos ver cómo se venía indagando acerca de cosas espirituales, pero se le daba una connotación totalmente negativa. Incluso muchas personas fueron juzgadas y murieron a causa de estas cosas o de estas creencias. Incluso se habla de la casa de brujas que hubo hace muchos años a causa de comportamientos totalmente diferentes a lo que la sociedad llamaba normal, y de una vez eran juzgadas y se les daba muerte. Hoy en día tenemos una perspectiva mucho más diferente, y desde el área espiritual también se aborda. Entonces pasamos a hablar de cómo Dios puede
hacerlo todo totalmente nuevo. ¿Cómo puede cambiar totalmente algo que parece totalmente perdido? ¿Cómo puede cambiar incluso comportamientos que las personas creen que han nacido con esos comportamientos y que no pueden cambiarlos, pero el Señor puede hacerlo todo totalmente nuevo? Y entonces es allí donde hablamos de una intervención espiritual. Entonces hablábamos de la intervención médica, de la intervención psicológica, pero también debemos tener en cuenta la intervención espiritual y cómo esta parte, esta necesidad, primero debe ser suplida para nosotros poder estar bien en las demás áreas. Mi hermana, definitivamente eso es un concepto bastante importante, el concepto de integralidad, ese concepto de las esferas que hablábamos ahora, aquí es que viene a relucir. Nos damos cuenta que si hay dificultades a nivel físico, si hay dificultades a nivel de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, o sea, del alma, eso va a generar un desequilibrio que efectivamente se va a ver reflejado en nuestro comportamiento, pero que también desde la perspectiva cristiana, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos darnos cuenta que hay una intervención. Y de hecho, cuando vamos a la iglesia y cuando, por ejemplo, vamos al viernes de guerra espiritual, lo que estamos haciendo es trabajar en nuestras situaciones y dificultades generadas por esa perspectiva espiritual. Por eso es que es importante no desligarnos de cada uno de los conceptos, para una precisamente una sanidad integral, para una sanidad total. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos dificultades con nuestras parejas, con nuestros esposos y esposas, y no hacemos nada al respecto desde lo concreto, si no mejoramos en el diálogo, así vayamos a guerra espiritual todos los viernes, la dificultad se va a mantener, porque no he trabajado esa esfera familiar. He trabajado quizá la espiritual, pero no esa tan importante también, está muy relacionado a lo corporal. Mis amados hermanos, si nosotros podemos tener buen diálogo con nuestros seres queridos, pero en el momento de expresar lo que pensamos nos desbordamos emocionalmente, gritamos, decimos las cosas de formas inadecuadas, entonces miren que hay otra esfera del ser humano, de nuestra humanidad, que está teniendo dificultades y hace que finalmente la dificultad no sea superada del todo. Cuando hablamos de este concepto de locura, lo que queremos es llamar la atención de algo, y es que dependiendo de la visión que tenga la cultura, así también un comportamiento va a ser considerado o no enfermedad. Por ende, lo que es ahora enfermedad mental probablemente en un futuro no lo sea. Probablemente lo que en un momento se consideró que era, digámoslo así, un comportamiento inadecuado, ahora se le puede decir extroversión, que es una persona muy alegre, qué sé yo, mis amados hermanos. Entonces, esa contextualización siempre va a determinar el diagnóstico, y cada momento del tiempo va a ser diferente, pero hay algo que siempre va a estar ahí presente, sosteniéndose, y que finalmente es en lo que nosotros nos paramos, y es en la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, y ahí vamos a encontrar muchísimas recomendaciones y guías para que podamos enfrentar todas estas dificultades que podemos tener en nuestro diario vivir. Entonces, hagamos una reflexión, y es, ¿en quién ponemos la fe de la sanidad frente a esa dificultad que podemos tener? Hoy estamos hablando de enfermedades mentales, pero podemos hablar del problema económico, pero podemos hablar también de ese hijo que tiene dificultades en las drogas, podemos hablar de las dificultades que tenemos con esposo o esposa, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿en quién ponemos nuestra fe? Estamos pensando en que es el médico el que va a sanar esa dificultad, que es el psicólogo, que es la bebida de hierbas que me regaló la vecina enseguida, para los católicos la Virgen, o es el dinero, o finalmente es quien debe ser el que debe tener el centro de la atención y de la primacía frente a la solución de estos problemas: Dios. Yo quiero compartirles un pasaje bíblico en donde es importante que miremos la actitud que tuvo un personaje
en esta historia y cómo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, intervino y generó una sanidad. Quiero que leamos Marcos 5, 24 al 34. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él mira alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí esta mujer nos enseña cómo su fe fue direccionada hacia Dios, hacia Cristo Jesús. Y Él la sanó. Y Él hizo que esa condición que llevaba ya muchísimos años, y miren cómo también nos habla de que gastó muchísimo dinero en médicos, finalmente Él lo solucionó por su poder maravilloso. ¿En quién está direccionada nuestra fe, mis amados hermanos? Nosotros, cristianos, en un contexto particular, en quién estamos creyendo que vamos a encontrar solución a nuestros problemas, en el medicamentico chiquitico que va a calmar ese desequilibrio bioquímico que dice la medicina, o en esa cantidad de multifactores que dice la psicología, o en Dios Todopoderoso. En ese pensamiento, mis amados hermanos, vamos a encontrar un gran descanso, una gran tranquilidad, porque sabemos que hay alguien que se responsabiliza por nosotros y que nos ayuda siempre y cuando deleguemos en Él nuestra fe, nuestro creer, nuestro sentir. Él es grande y poderoso para solucionar cualquier situación, pero entonces estamos acudiendo a Él y esta reflexión es importante que no la perdamos porque finalmente a nosotros en el mundo nos dicen los creyentes, nosotros somos creyentes, pero ¿qué tanto estamos creyendo realmente? ¿Qué tanto nos estamos alejando de la palabra de Dios por creer en conceptos que son de hombre? Sin la intención de criticar ninguno de esos conocimientos tan importantes como los médicos y los psicológicos, tengamos en cuenta que nosotros, hijos de Dios, tenemos la herramienta más poderosa y es su amor, ese anhelo del Padre por dar lo mejor a sus hijos. Y nosotros contamos con ese respaldo si creemos que lo tenemos, mis amados hermanos. O sea, que no nos alejemos de la fuente de la sanidad que nos puede ayudar en todo momento. Mi hermana Sandra Patricia nos va a mostrar unos versículos que nos muestra también esa postura de Dios frente a las enfermedades mentales. Así es, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Encontramos en Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es importante tener en cuenta, hermanos, de que cuando caminamos con Cristo, efectivamente, las cosas van a estar bien. Y eso será de bendición para cada uno de nosotros, tratar de caminar conforme a su palabra y su voluntad. Y de esa manera estaremos bien, tanto físicamente como espiritualmente. Dice también la palabra en Deuteronomio 28:28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Dice 1 Samuel 16, del 14 al 16, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti,
que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Definitivamente la palabra de Dios habla de que existe el mundo de las tinieblas y que es real, y que cuando hacemos las cosas que desagradan a Dios, ese mundo, atraemos ese mundo espiritual. Entonces por eso es importante que cada día nos evaluemos y que pensemos en esta palabra, en tratar de estar bien, de hacer las cosas bien para que asimismo pues lleguen cosas de bendición a nuestras vidas. Algo que queda claro, mis amados hermanos, es que Dios tiene un propósito con nosotros y Él quiere que se cumpla en nuestras vidas. Él tiene un anhelo que nosotros debemos desarrollar. Y por eso, si se dan cuenta, y todos somos conscientes, en la vida se dan dificultades, hay aflicciones, pero finalmente de cada una de estas situaciones nosotros, si logramos superarlas, si nosotros estamos de su parte, aliados con nuestro Señor, lo que vamos a lograr es un avance, un crecimiento, una situación especial en la cual podemos darnos cuenta, como dice el versículo, que somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Estamos creciendo cada día más en función de ese propósito que ha puesto en nuestras vidas. Pero que igual, si nos estamos desviando, Dios puede propiciar situaciones que al final lo que van a lograr es que nosotros nos encarrilemos por el camino que ha determinado para nosotros. Puede ser que nos pasemos muchísimo tiempo yendo a guerra espiritual, reprendiendo demonios y la situación continúe. Finalmente, el llamado de atención es darnos cuenta qué hay de más, qué situaciones pueden estar generando aquellas cosas que pueden estarnos atormentando. Y finalmente puede ser nuestra misma actitud frente a la palabra de Dios, el no cumplimiento de cada uno de estos mandamientos, porque finalmente es un desobedecer la palabra del Padre. Si desobedecemos a nuestro Padre, lo que estamos generando es consecuencias, no un deseo de castigo, como podríamos interpretarlo, sino al contrario, es un deseo de superar la prueba, mirar la dificultad como una oportunidad de crecimiento y hacer de cada circunstancia de la vida una oportunidad para ser mejores hijos de Dios, para cumplir su palabra y para cumplir ese propósito maravilloso que Dios tiene para nuestra vida, mis amados hermanos. Vamos a ver algunas recomendaciones. ¿Qué nos dice la palabra de Dios frente a las enfermedades mentales, mi hermana Karen? Bueno, así es. Entonces, abordando desde el área espiritual, el tema de las enfermedades mentales, miren, recordemos que el Señor no nos ha dicho que no vayamos a pasar por pruebas, por dificultades o por situaciones difíciles. No, todos pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por dificultades. Es normal que muchas veces nosotros nos angustiemos, que nosotros entremos de pronto en desesperación, pero siempre, siempre estar confiados en el Señor, aun cuando se presente esta parte. Aun cuando se están presentando este tipo de cosas, el Señor nos dice en su palabra, por nada estéis afanosos. Cuando, por ejemplo, las personas hablamos de ansiedad, se habla de un afán y de una preocupación constante y el Señor nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire que la gratitud es una parte fundamental, o sea, aparte de que el Señor nos dice, no tienes por qué estar afanado por nada, porque el Señor nos dice, no nos afanemos, porque no quiere decir que no hayan situaciones difíciles. Sí, hay situaciones difíciles, hay situaciones preocupantes, pero el Señor dice, pero estoy yo, que te sustento, que estoy contigo. Entonces, si el Señor está con nosotros, no hay afán. A eso se refiere el Señor cuando nos dice, no estéis afanosos. No porque en el mundo o en la vida no se presenten estas cosas, sino porque tenemos a Dios. Y esa es la diferencia tan grande entre pasar este tipo de cosas sin Dios y con Dios.
Entonces el Señor nos dice, con acción de gracia, la gratitud. Y mire que esta parte, incluso los psicólogos hoy en día, la psicología llega a hablar de la gratitud y cómo esto tiene que ver un reflejo positivo en nuestras vidas, y el Señor ya nos lo ha dicho, siempre con acción de gracias. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Y allí nos habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la paz, estamos hablando de la paz de Dios, estamos hablando de algo mucho más grande, de una sanidad mucho más grande, que es una sanidad espiritual que va a traer paz a nuestras vidas y que no solo va a calmar una sintomatología por un momento, como lo hacen los medicamentos, sino que va a trabajar de una manera integral, como lo hablábamos anteriormente con el hermano Ricardo, y va a venir sobre todas las áreas de nuestra vida, porque la paz de Dios lo va a llenar absolutamente todo. El Señor también nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice, ay, cuando pases solamente por situaciones difíciles. Dice, siempre, en todo momento. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto lo dice en Isaías 41:10. Mire que el Señor nos promete estar siempre. Pero nosotros debemos venir ante Él y buscarle para que podamos recibir esa ayuda. También Mateo 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían dolencias. Mire que habla de dolencias, pero dice lo siguiente, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y mire que aquí la Biblia aborda desde la parte mental, porque habla lunáticos y hace referencia a aquellas personas, digamos, que, como dicen coloquial por allí, viven en la luna, o sea, no están aquí, están en una realidad totalmente diferente, y eso tiene que ver con la parte mental. Entonces vemos cómo la Biblia lo aborda desde un principio, desde cuando ni siquiera se hablaba de psicólogos, ni siquiera se hablaba de psiquiatras, ya el Señor lo estaba abordando y el Señor estaba allí trabajando y trayendo paz y trayendo sanidad sobre todas estas aflicciones. Entonces, estas recomendaciones de que el Señor nos ha dado, de que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, y de que no nos abandona y está con nosotros, las debemos tener en cuenta por si suceden cosas así en nuestra vida, situaciones difíciles. Sabemos que no solo somos físicos, parte física, seres físicos, sino también espirituales, y esa parte también debemos abordarla. Entonces, mis queridos oyentes, si estás pasando por alguna situación así en este momento, algún familiar, o tú estás pasando por una situación, sepamos que debemos abordar la parte espiritual y de que el Señor debe estar presente en nuestras vidas para traer una sanidad integral a nuestras vidas. Amén, qué bendición este tema, mis amados hermanos, de mucho aprendizaje para todos, donde nos damos cuenta de una verdad absoluta, y es que si Dios tiene el control de las cosas, vamos a salir victoriosos, mis amados hermanos.